Era un 1 de abril de 1991, cuando el vehículo que transportaba al académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y senador de la República, Jaime Guzmán Errázuriz, es embestido por dos hombres fuertemente armados, disparándole 13 tiros en total, 3 de ellos impactando directamente en el cuerpo del profesor de Derecho Constitucional. Aún moribundo, le pide a su chofer que conduzca raudo hacia la sede de su partido, la Unión Demócrata Independiente. Horas después, no sería capaz de resistir las heridas y moriría en el hospital, dejando tras de sí un profundo legado que duraría hasta el día de hoy. El asesinato de Jaime Guzmán, perpetrado por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tuvo motivaciones principalmente ideológicas y políticas, enmarcadas en el contexto de la transición chilena a la democracia tras el gobierno militar encabezado por Augusto Pinochet. Para el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un grupo armado de extrema izquierda que buscaba resistir a la dictadura y a su legado, Guzmán representaba un símbolo del sistema que habían combatido, especialmente por su defensa del conservadurismo y del neoliberalismo. En las últimas décadas, el país tuvo que vivir la violencia desatada por parte de grupos radicales de izquierda, fuertemente armados y entrenados para asesinar. Primero, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y luego el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, dejando una escalada de violencia pocas veces vista en la historia chilena, y a los cuales el régimen de Augusto Pinochet salió a hacerles frente en episodios que relataré en los próximos minutos. Después de la transición democrática de 1990, Jaime Guzmán, como senador y líder de la Unión Demócrata Independiente, se opuso firmemente a un proyecto de reforma constitucional que permitía al presidente de ese entonces, Patricio Aylwin, indultar a presos políticos de izquierda. Aunque la norma fue aprobada, su postura fue percibida como una provocación por parte del FPMR y otros grupos de izquierda, como el Movimiento Juvenil Lautaro, que veían en él un cómplice de la dictadura. A fines de los años 80, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez impulsó una política de ejecuciones selectivas contra figuras asociadas a la dictadura, bajo el lema "No a la impunidad". Guzmán, identificado como uno de los ideólogos principales del régimen, estaba en la lista de posibles objetivos, que incluía a otras figuras como las de Augusto Pinochet. El asesinato de Guzmán fue visto como una acción para desestabilizar el nuevo orden democrático y enviar un mensaje a las élites políticas conservadoras. Según testimonios judiciales, el asesinato fue una decisión colectiva de la cúpula del Frente Patriótico, liderada por figuras como Galvarino Apablaza, Mauricio Hernández Norambuena y Juan Gutiérrez Fishman, quienes planificaron la operación desde finales de los años 80. Los autores materiales Ricardo Parma Salamanca y Raúl Escobar Poblete ejecutaron el atentado tras un seguimiento prolongado de Guzmán. Ese acto, considerado un magnicidio, marcó un hito en la historia chilena como el primer asesinato de un político en democracia por motivos ideológicos. Pero ¿quiénes eran estos grupos terroristas de izquierda radical? ¿Y cuáles eran sus objetivos? Mediados de los años 60, Chile, un país con profundas divisiones, en donde la pobreza se palpaba en las calles y barrios, y en donde la clase política parecía no dar abasto en satisfacer las demandas de una sociedad cada vez más creciente. Una nación en donde la salud era extremadamente precaria,
donde la fuerza laboral era sumamente escasa y en donde estudiar era un verdadero lujo que solo muy pocos se podían dar. Desigualdades sociales que son el caldo de cultivo para los anhelos de revolución y justicia social de muchos que se sentían marginados y abandonados por el sistema. En 1965, en un local sindical de Santiago, un grupo de estudiantes y obreros funda el movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, inspirados por la Revolución Cubana y liderados por el carismático Miguel Enríquez, un médico de tan solo 21 años. El MIR rechaza la vía pacífica de los partidos de izquierda tradicionales, incluso si eso significaba derramar sangre. Su lema, la revolución armada. Junto a Enríquez están Bautista von Schouen, Clotario Blest y Luis Vitale, entre otros, soñando con un Chile socialista. En 1967, en el Congreso de Chillán, el Partido Socialista de Chile adoptó una postura radical, legitimando la violencia revolucionaria como un medio para alcanzar el poder, afirmando que la violencia revolucionaria era inevitable y legítima. El MIR comienza con acciones de propaganda, tomas de tierras, asaltos a bancos para financiar su lucha y pequeños atentados, pero pronto la violencia escala. En 1968 colocaron bombas en el diario El Mercurio, el consulado de Estados Unidos y la sede del Partido Demócrata Cristiano en Rancagua. Su mensaje era claro: el capitalismo es el enemigo y no hay límites para derrocarlo. En 1969, el MIR cruza una línea y secuestran al periodista Hernán Oces en un acto que divide incluso a sus propios miembros. Figuras como Clotario Blest abandonan el movimiento, horrorizados por la violencia, pero el MIR no se detiene, y en 1970 sus militantes asesinan al cabo de carabineros Luis Fuentes y al cabo Armando Cofré, marcando el inicio de una escalada sangrienta. El 15 de julio de 1970, el MIR ejecuta uno de sus crímenes más audaces, el asesinato del teniente coronel Roger Vergara Campos, director de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Lo acribillan en su auto en Santiago, dejando a su chofer, el sargento Mario Espinosa, gravemente herido. Este ataque demuestra que el MIR está dispuesto a todo, incluso en plena democracia. Durante el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, se lleva a cabo la famosa reforma agraria, en donde cientos de hectáreas de tierras son arrebatadas arbitrariamente de manos de sus legítimos dueños y puestas en manos del campesinado trabajador, provocando un centenar de situaciones dolorosas. En noviembre de 1970, el movimiento campesino revolucionario, ligado al MIR, toma el fundo La Tregua en Panguipulli. Esa noche, la dueña, Antonieta Machel, es víctima de uno de los actos más deleznables perpetrados por este grupo de miristas, pues la mujer es violentamente abusada por una treintena de estos hombres durante toda esa noche. A la mañana siguiente, ella, devastada, se suicida tras el incidente. Un hecho que desataría críticas transversales, llegando incluso a oídos del presidente Allende. Uno de los responsables directos en la toma de este fundo, al igual que la toma de cientos de fundos más, fue José Gregorio Liendo, más conocido como el comandante Pepe, y mano derecha de Miguel Enríquez, el cual consignaba que debían morir 1 millón de chilenos para que el pueblo se compenetrara con la revolución y ésta se hiciera realidad. José Liendo
fue ejecutado finalmente el 3 de octubre de 1973 junto a otros miembros del MIR por un escuadrón militar tras ser acusado de liderar un ataque armado al retén de carabineros de Neltume en septiembre de 1973 y de los eventos relacionados con el Fundo La Tregua. Después del 11 de septiembre de 1973, el día en que se puso término al gobierno de Salvador Allende, el MIR se convierte en un objetivo prioritario a vencer del nuevo régimen. Miguel Enríquez es asesinado por la DINA en 1974 y miles de miristas son detenidos, torturados o desaparecidos. Pero el MIR no se rinde. Desde la clandestinidad organiza sabotajes y enfrentamientos armados, como el ataque al cuartel de Neltume en 1973, donde 11 militantes son ejecutados tras intentar capturar un arsenal. Para la dictadura, el MIR es el enemigo público número uno, pero su resistencia armada también los lleva a cometer actos desesperados. En 1973, un atentado del MIR contra un oleoducto en Curicó deja 2 campesinos muertos por quemaduras, José Toribio Núñez y Celsa Fuentes. La revolución se tiñe de tragedia. En 1983 nace una nueva fuerza opositora al régimen militar, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, creado como el brazo armado del Partido Comunista, bajo el liderazgo de Galvarino Apablaza, el comandante Salvador, y figuras como Raúl Pelegrín y Mauricio Hernández Norambuena. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez busca derrocar a Pinochet con una estrategia de guerrilla urbana. Su nombre honra a Manuel Rodríguez, el héroe independentista, pero sus métodos son brutales e implacables. El 17 de febrero de 1986 ocurrió la mayor tragedia ferroviaria en la historia chilena. Esa tarde, 2 trenes en el sector de Queronte colisionan frontalmente, dejando un saldo inicial de 58 fallecidos y más de un centenar de heridos. El régimen de Augusto Pinochet culpó al Frente Patriótico Manuel Rodríguez por este accidente, principalmente por atentados similares que este grupo había causado en el pasado, en donde habían atentado contra infraestructura crítica, como es el caso del atentado con explosivos en el Puente Luaranda, lugar cercano a Queronte, en la región de Valparaíso, ataque que dañó una de las 2 vías férreas que conectan Santiago con la región, dejando una sola vía operativa en el tramo Limache-Peña Blanca, factor que fue clave en la tragedia ferroviaria de Queronte. En 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez realiza su acción más audaz, un atentado contra Augusto Pinochet en el Cajón del Maipo. Esa tarde, 5 de sus escoltas mueren abatidos, pero Pinochet escapa con heridas leves. El ataque, liderado por José Joaquín Valenzuela y Cecilia Magni, demuestra la capacidad militar del frente, pero también desata una represión brutal. Ese mismo año, las autoridades descubren un cargamento de 80 toneladas de armas en Carrizal Bajo, incluyendo explosivos C4 y lanzacohetes. Los frentistas estaban preparando una guerra civil de proporciones. Pero no solo los ataques eran dirigidos hacia la infraestructura crítica o hacia miembros del gobierno militar. También muchos inocentes murieron víctima de estos ataques. El 5 de noviembre de 1986, en Viña del Mar,
encapuchados lanzaron bombas Molotov a un bus de la locomoción colectiva, quemando a Rosa Rivera Fierro, la cual se encontraba embarazada, y a 2 mujeres más. Rosa Rivera quedaría con el 30% de su cuerpo quemado y moriría semanas después debido a sus lesiones. Este ataque también se le terminaría atribuyendo al Frente Patriótico. En 1990, Augusto Pinochet deja el poder de manera democrática, entregándoselo al actual presidente, Patricio Aylwin. Pero todos estos actos no terminan con la violencia. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ahora dividido en una facción autónoma desvinculado del Partido Comunista, decide continuar con su lucha. El 1 de abril de 1991, a las afueras del campus oriente de la Universidad Católica, un comando del Frente, liderado por Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete, emboscan a Jaime Guzmán cuando su auto se detiene en un semáforo. Abren fuego. Guzmán recibe 3 disparos mortales. Su chofer acelera, pero ya es demasiado tarde. El senador muere horas después en el hospital, convirtiéndose en el primer magnicidio político en la democracia chilena y marcando un antes y un después en la transición. El asesinato de Guzmán conmociona al país. La operación No a la Impunidad, como la llamó el Frente, buscaba castigar a los responsables de la dictadura, pero desató un rechazo masivo. El gobierno del presidente Patricio Aylwin crea la Oficina, una unidad de inteligencia para desarticular al Frente Patriótico. La izquierda armada pierde apoyo y el sueño revolucionario comienza a desvanecerse. Los asesinos de Guzmán, Ricardo Palma Salamanca y Raúl Escobar Poblete, junto a Mauricio Hernández Norambuena y Patricio Ortiz Montenegro, son capturados, pero en 1996 protagonizan una fuga espectacular desde la cárcel de alta seguridad de Santiago, usando un helicóptero en la llamada Operación Vuelo de Justicia. Para muchos, un acto de audacia, para otros, un desafío al Estado. Palma Salamanca huye a Francia, donde recibe asilo político tras años prófugo. En 2018 es detenido en París, pero la justicia francesa lo libera en el año 2020, considerando que el crimen tuvo motivaciones políticas. Raúl Escobar Poblete, el comandante Emilio, es arrestado en México en 2017 por secuestros y en 2019 es condenado a 60 años de prisión. Mauricio Hernández Norambuena, alias Ramiro, es extraditado desde Brasil a Chile en el año 2019 tras cumplir condena por secuestros. Galvarino Apablaza, líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, vive en Argentina, protegido como refugiado político, a pesar de los intentos de extradición.